Enrique Dussel es sin duda uno de los intelectuales más importantes de Latinoamérica. Su vasta obra ha profundizado en los campos de la ética y de la política, y todo se ha sustentado en la base de la arquitectura de su filosofía de la liberación. Como miembros del Frente de Cultura del Movimiento Autonomista y como personas que en el contexto del Frente Amplio están problematizando el campo cultural, es que les invitamos a poder seguir esta conversación con el filósofo Enrique Dussel. Bienvenido, Enrique, a esta conversación. Bravo. Y bienvenido a Chile también. Gracias. Bienvenido. Bueno, entonces para comenzar esta conversación queríamos preguntarte la primera pregunta. ¿La filosofía de la liberación se asigna la responsabilidad de luchar por el otro, la víctima, la mujer oprimida en el patriarcado, el niño dentro del sistema de educación, las razas dominantes, etcétera? Es decir, todo tipo de alteridad posible? En este contexto me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con la voz del subalterno? ¿Tiene voz y visibilidad el subalterno? Bueno, esa es la pregunta que lanzó los así llamados Subaltern Studies, Spivak, alumna a su vez o dentro de la tradición de un gran pensador hindú, Guha, que a su vez es historiador y filósofo en la línea más bien de Foucault. Y yo la verdad también he sido influenciado por alguien que es francés, que es Emmanuel Levinas, pero mucha diferencia con Foucault, porque Foucault lo encuentro todavía muy eurocéntrico y ni siquiera francocéntrico, porque descubre Alemania con dificultades. Mientras que Levinas, por el hecho de ser judío, es una víctima interna de Europa, que sobre Europa, sin hablar como tal, tiene una visión crítica. Por eso al leerlo me sentí más identificado con un judío como latinoamericano. Pero el tema de si el otro puede hablar o habla, ella lo sitúa, Spivak, justamente para mostrar que tiene derecho a hacerlo, y dice: no hablen en nombre del otro tan fácilmente, porque quizás nos expresaría otras cosas de lo que nosotros queremos. Para mí, en realidad, eso no es tanta la cuestión. Para mí, primero es el tema de la existencia del otro y la negación del otro como tal. O es decir, ni siquiera puedo a veces preguntarme si el otro puede hablar, sino primero, ¿cómo hacer para negar esa negación radical ontológica, donde el otro desaparece porque es cosificado, es realmente nulificado en su entidad humana? Por eso que Levinas plantea el tema fundamental del otro, y cuando todo el mundo empieza a hablar del otro, yo digo: pero entonces ya descubrieron el tema, y me doy cuenta que no han descubierto el tema porque no saben lo que es el otro. Levinas parte de una experiencia semita muy impresionante, que es cara a cara, y eso en hebreo, en el pensamiento semita, se dice panim el panim, y si hay una expresión poética de ese concepto, es el cantar de los cantares, el Shira Shirim. Es un canto erótico, poético, de dos, un varón y una mujer de raza negra, porque son como las grandes robles o árboles de Palestina. Entonces dice de una manera muy bella, poética, pero muy expresiva, que me bese con los besos de su boca. Ese es el cara a cara erótico. Y después, cara a cara, significa una relación de alguien con el otro, pero que se da cuenta del misterio del otro. Concepto de proximidad. Que expresamos de una manera comprensible la proximidad. Me acuerdo en 1972 una discusión, diálogo con Levinas, con un grupo de 20 estudiantes latinoamericanos
Lovaina. Yo era el más joven de todos, pero no se veía la diferencia. Yo era profesor y ya habíamos arrancado la filosofía de la liberación y me encontré en Lovaina, se reunieron los muchachos y tuve una discusión impresionante con Levinas. Y al terminar, él nos habló de la proximidad, pero que yo no conocía porque todavía no había aparecido su segundo libro, Autrement qu'être, au-delà de l'essence, que significa de otra manera que el ser, más allá de la esencia. No puedo explicar la precisión hegeliana de eso y a su vez la crítica. Pero justamente el tema de la proximidad es el cara a cara. Cuando yo estoy cara ante otra persona sin ninguna mediación, sin ni siquiera todavía hablar, lo veo. Pero ese otro no es una cosa que se manifieste en mi mundo. Yo sé lo que es una taza, sé lo que es un caballo, miro el ojo del caballo y lo constituyo como ojo. Y el caballo pareciera que me está viendo, pero tiene un ojo como de vidrio. O es decir, es un ojo que es viviente, pero no es el otro. El otro humano es el que ante cuyo rostro yo me abro ante el misterio. Yo sé que tiene tal edad, tal peso, de tal raza, todo, pero yo no sé quién es. Y entonces yo no le pregunto quién es una cucaracha ni una mesa, solo se lo pregunto a otro. Por eso, si el otro puede hablar, pero lo que pasa es que antes de hablar, yo le tengo que dar espacio para que hable. Y por lo tanto tengo que renunciar a la omnipotencia de mi mundo. Pero no solo eso, la manifestación de las cosas en la fenomenología se llama eso, fenómeno, lo que aparece. Pero lo que aparece como rostro del otro, no aparece lo que él es, porque su ser está más allá del horizonte de mi mundo, que es su vida, su biografía. Porque yo tengo un mundo donde lo aprecio como objeto, pero él tiene también un mundo que es centro y que me es extrínseco a mi mundo, y la única manera que tengo es justamente yo preguntarle primero quién eres. Claro, si yo no se lo pregunto y lo cosifico, el otro no me puede decir nada, porque ya lo he eliminado como otro y lo he cosificado. Entonces yo subo al micro y pago mi boleto al chofer. Él es el chofer y yo soy un pasajero. Somos dos funciones dentro del tránsito. Él no es otro, es una función y yo soy otra función. Pero subo al micro y me encuentro a Juan, el que era mi compañero de la primaria, que no lo veo hace 15 años. Hola Juan, ¿cómo te va? Esa relación ya no es cósmica. Ya le pregunto, ¿cómo te va? Porque no sé qué te ha pasado. Pero no se lo pregunto a un caballo, ni se lo pregunto a una piedra, ni a un árbol, con la cual también puedo hacer un diálogo. El otro es el misterio. Y eso, Wittgenstein, que era un lógico inteligente, no como muchos analíticos, dice en el último tesis 7 del Tractatus Lógicos Filosófico: de aquello que no se puede hablar es necesario schweigen, dicen los alemanes. Es necesario guardar silencio. Pero cuando aparece alguien, es un misterio. Yo no sé quién es, aunque vea la raza, la edad, el color de su pelo. ¿Quién es? Y si le pregunto quién eres, me da su nombre, sigue vacío. Como diría la lógica del nombre. Dice alguien, pero que no conozco porque no sé su historia. Solo si me la revela es que entiendo un poco lo que es el otro. Pero lo notable es que este tema de la revelación fue una clase que dio Schelling contra Hegel en 1941 en Berlín. Estaba ahí Feuerbach, Bakunin, Savigny. Estaba en Berlín Marx, pero no fue las clases. Yo digo, se estaría tomando una cerveza por ahí. Y Schelling lo que dijo es que el otro es el que se revela, no manifiesta.
Entonces, el tema es la revelación del otro. ¿Cómo arrebatarle en cierta manera al otro su revelación? ¿Quién eres? Fulano de tal. A veces mi señora, después de muchos años, nariz a nariz, cara a cara, me mira a los ojos y me dice, ¿quién eres? Y yo le digo, mira, la verdad, todavía no sé. Nosotros mismos somos un misterio para nosotros mismos. Pero pongamos que le diga cosas. Entonces, pero para que el otro pueda hablar hay que darle lugar. ¿Puede el otro hablar? Por supuesto. Lo que pasa es que yo no lo hago espacio ni lo respeto como otro. Entonces lo que hace más es manifestarse dentro de los artificios de la sobrevivencia, diciendo lo que a mí me gustaría que él diga para que yo no lo asesine o no lo domine y demás. Pero haciendo espacio al otro y permitiéndole su revelación, el otro irrumpe en mi mundo, primero como una nada. O es decir, de nada de mi experiencia, porque es una experiencia nueva, si es como otro. Y eso en mí produce un estado de creación. La relación de la nada y la creación se establece con el otro. El verbo crear, bara, en hebreo, levinas, es crear desde la nada. Y el otro es la nada de mi mundo, que en su revelación empieza a crecer. Pasamos como de la incomunicación, de algunas filosofías de la incomunicación. La comunicación es posible porque estamos en distintos mundos y entonces al fondo siempre interpretamos al otro en mi mundo, pero nunca lo interpreto. Esta es la posición de los comunitaristas y también un poco de Sartre en El ser y la nada. Levinas es más diacrónico. Empezamos por el misterio del rostro del otro, sus ojos, me ve, estoy ante lo sagrado como absoluto. El otro es lo sagrado. Y entonces yo tengo que respetarlo y tengo que darle espacio para su revelación. ¿Qué hace la modernidad? ¿Qué hace el pensamiento absoluto? Lo interpreta como cosa. Le llegaron los españoles, vieron los indios, aún de una manera simpática a unos, otros como siervos, pero no le dieron espacio a su revelación. Apenas en 1825 hubo un diálogo tremendo entre los sabios aztecas, tlamatinimes, y los franciscanos, y los franciscanos le predicaron unos principios abstractos, dogmáticos cristianos, y los sabios aztecas dijeron, así que usted dice que su Dios ha creado el mundo, los nuestros han creado todo, y les explican todo de otra manera, y los franciscanos arremeten de nuevo con su verdad, y los otros se la absorben y se la devuelven enriquecido. Fue un diálogo imposible, Enrique, porque es que a propósito de lo mismo y del diálogo que se puede producir, por ejemplo, en el momento de la proximidad, en el momento del cara a cara, también podemos hablar del diálogo que se puede producir entre culturas. Y en ese sentido hay dos conceptos que aparecen en su obra y que de cierta manera perspectivan un horizonte de liberación, que son los conceptos de pluriversal y transmodernidad. ¿Podría contarnos en qué consiste más o menos estos dos conceptos? Yo sé que ya hemos dado, vamos a dar como un salto tremendo hacia el momento de la liberación, pero sería bueno ya como también el que las personas que nos estén viendo puedan y escuchando puedan conocer estos dos conceptos. Sí, el tema para unir Spivak con esta pregunta ya más actual, porque eso fue hace unos años. Claro que el otro puede revelarse, pero hay que darle espacio y hay que darle la dignidad. Y hay que ser justamente obediente. Por eso cuando un Evo Morales dice poder obediencial, claro, es audire, es escuchar al otro. Obediencia viene de... Entonces yo siempre digo, el maestro debe ser el que se levanta cada mañana con el oído de discípulo, que sabe aprender del discípulo. Y ese es el maestro. Pero entonces el otro se le deja revelar, se le interpela que se revele y uno toma como palabra sagrada la revelación del otro. Y la carne se hace, y la palabra se hace carne. El otro es la palabra y yo soy la carne que se hace. Pero se hace como
revolución de mi subjetividad, porque la irrupción del otro es peligrosa. Me puede pedir algo que nunca había pensado y ahora por responsabilidad con el otro me pone en riesgo. La revelación es seria. Y esto es lo que pasa en el diálogo intercultural. Se creen que es un tema teórico, como hace algunos autores, en que yo estudio el pensamiento del otro y me pongo a dialogar. Pero empieza primero por un respeto al otro. Y por eso el zapatismo dice, lo que primero pedimos es que se respete nuestra dignidad. No queremos hablar de cosas. Que nos respeten en la dignidad. Y dignidad es más que valor. La dignidad es el fundamento del valor de las cosas. Entonces, que nos respeten como iguales y que se den cuenta de lo que han hecho con nosotros. Y entonces después empecemos a hablar. Pero la modernidad no ha reconocido, Europa no se ha dado cuenta y está ahí el dominado que se le negó a hablar. Y yo mismo discutiendo con Ricoeur, hablando de su teoría del texto y del diálogo y de una cantidad de cosas, digo, mire, lo que pasó es que los españoles llegaron y le mostraron sus textos, producidos por ellos, y le obligaron al indígena que leyera el texto, que pongamos sea el catecismo. Pero nunca los españoles se pusieron a leer el texto que ellos, los indígenas, habían hecho, que era el Popol Vuh. Más, contaron en esos libros lo que significó para ellos la conquista. Nunca leyeron lo que el otro produjo. Entonces, el otro claro que puede hablar, pero yo no lo escucho. Y para escucharlo tengo que entender el mundo del otro. Pero el otro, como otro, es un mundo extraño. Quiere decir que pasamos de la incomunicabilidad a lo que Gadamer, de una manera muy interesante, va llamando el sobreponerse de los mundos, un mundo común que va creciendo, como dos esferas que se van. Al principio no entiendo nada porque no entiendo su lengua. Tengo que aprender la lengua. Y cuando el otro se revela, no tengo que decir algo primitivo, tengo que decir algo muy serio, tan serio como lo mío, a tomar atención y me voy a ir enriqueciendo. Y él también de lo mío. Entonces es un mutuo reconocimiento, lo cual supone una actitud completamente distinta, y más cuando se cree que uno es la civilización científica, tecnológica, desarrollado, y los otros son primitivos en el mundo mítico. Lo que pasa es que mi cultura tiene grandes mitos y son devastadores, por ejemplo el mito del progreso, avanzar, avanzar, avanzar. ¿Y la vida? Y si matamos toda la vida de nuestro pequeño planeta, eso no está considerado en el signo del progreso. Nunca había pensado, pero es lo más inminente. Y la otra cultura que parecía tan primitiva era muy cuidadosa. Foucault habla del souci de soi, el cuidarse del sí. Pero más que cuidarse del sí, hay que primero cuidar a ese todo donde hemos nacido, donde el otro, como dice Hincklamer, Ricoeur habla de el sí mismo como otro. Y yo he discutido en Chicago en una pequeña mesa con él durante 4 horas. No, maestro, no es el sí mismo como otro, es el otro como otro y no el sí mismo. Y ahí era Levinas contra Ricoeur. Y Ricoeur, que era mi maestro y una gran persona, era eurocéntrico y no salía del sí mismo, ¿no? Entonces Levinas lo que hace es mostrar que el otro es el que me puede recrear. Y entonces en el diálogo intercultural es necesario pensar no en una civilización futura universal, unívoca, donde todos vamos a hablar inglés y el único clásico es Shakespeare y todo lo demás desapareció. Es un suicidio. No, el asunto es cómo conservar lo prestigioso de tantas experiencias diversas, pero al mismo tiempo sí ir coincidiendo en muchas cosas. Y en eso hay un problema lógico. No es la univocidad y la diferencia de Hegel y de casi todos los pensadores europeos, incluyendo Zizek y incluyendo Foucault, que piensan desde la identidad. Yo creo que la analogía permite tener algo de semejanza, pero no de identidad, y una distinción analógica. O es decir, podemos empezar a tener semejanzas. ¿Qué es el derecho para usted? Tal cosa. Y yo también. Y cada uno ha visto distintos sentidos del derecho.
qué es la relación con la naturaleza y distinto. Esas distintas visiones van a constituir en el futuro, lo pienso yo, una cultura no universal, pluriversal. Es una cultura que va a ir incluyendo a muchas culturas y vamos a ir entendiendo sus historias, por lo menos de las más universalizadas. No podemos ir a las 2.000 o 3.000 culturas porque sería muy complicado. Pero podríamos ir a las 6 o 7 o 8 que ya son universalidades particulares. Y mire, el otro día vi un aparatito de celular, la tecnología también sirve, donde uno puede decir en chino, ¿cómo está usted? Y cuando me responde, me lo dice en castellano. O es decir, que ya tenemos posibilidad de hablar en 40 lenguas, lo que estoy diciendo. Vamos a llegar a un punto en que va a ser muy fácil hablar en la lengua del otro sin ni siquiera tener que estudiarla. Y entonces no es el esperanto, es algo distinto. Pero parte no tanto de si el otro puede hablar, que entiendo el sentido, porque no lo hemos dejado hablar, sino cómo hablar y cómo respetar al otro. Y al mismo tiempo el tema de educación es formar a la gente para ese diálogo intercultural. Claro. Y lo que pasa es que no sabemos lo que es el mundo árabe musulmán y creemos que son terroristas porque Hollywood y los medios de comunicación lo han inventado. Y es una cultura que durante del 600 al 1492 fue mucho más importante que la cultura occidental, donde 800 años. Y llegó la filosofía a París por los traductores de Toledo que traducían del árabe al latín. Pero ¿de dónde sabían los árabes la gran cultura griega y aristotélica, científica, tecnológica, astronómica? Lo sabían de los bizantinos, que eran los griegos del Oriente y no los latinos. Entonces, pues, Grecia es un país de segunda, el Medio Oriente lo destruimos como hemos hecho, y hemos destruido nada. Señor, hemos destruido la cuna de nuestra propia cultura. Lo único somos bárbaros. El señor Bush va a pasar a la historia peor que Atila. Va a destruir el corazón de la cultura universal, la Mesopotamia. Bagdad, terrible. Yo estaba con una profesora judía en California y, ¿usted es judía? Sí. ¿De dónde viene? De Bagdad. Wow. Le pregunté, ¿y su familia? ¿Desde cuándo vivía en Bagdad? Del siglo IV. Mi familia fue de los que escribieron el Mishnah. Entonces le dije, bueno, qué desastre, ¿no? Han hecho los bárbaros. Porque no han destruido solo los árabes, también han destruido la cuna del pensamiento judío. Y sin ningún problema, tiraron bombas como animales, rompieron. Yo he llegado a Damasco, está destruido, cuando estaba floreciente. Digo, wow, eso es una barbarie terrible. Y los norteamericanos tan frescos y un Trump tan estúpido e ignorante no sabe que Bagdad fue el centro que unía Bizancio con el Cairo, los fatimitas, el mogol de la India y te conectaba con China. Y había cientos y cientos de caravanas que llegaban a China. Había barrios árabes de Bagdad en China. Y en cambio Marco Polo fue uno que llegó allá, un campeón olímpico que llegó a la China. Los occidentales no sabían nada del mundo. Los árabes eran el centro del mundo y le hemos destruido su corazón. ¡Qué bárbaros! Entonces, tenemos que recuperar un diálogo respetuoso entre las culturas y pensar en una cultura no universal, sino una cultura que sea capaz de tener la memoria de las distintas culturas con las claves de la traducción. Claro. Ese tema de la traducción es de Boaventura, claro, de Goza Santos, pero hay que saber también, esa traducción son de las distinciones analógicas para ir haciendo crecer las semejanzas en ese progreso de fusión de horizontes. Claro. El ideal sería que yo fuera idéntico al otro. Nunca va a ser posible, ni con siglos. Si fuera posible, desaparece mi cultura. Entonces tenemos un proyecto no de dominación de una cultura sobre otro, sino de un enriquecimiento. Y
bueno, un poco también relacionado, en tu obra has desarrollado el concepto de pueblo para explicar la conformación de un actor colectivo que lidera los procesos de resistencia y alternativa al capitalismo a escala nacional. ¿Qué es el pueblo y cómo se constituye? Es una pregunta grande, pero ¿qué características asume en la situación latinoamericana? Sí, parto un poco del concepto de sujeto histórico, y más, si quieres, del sujeto histórico revolucionario. Dentro del marxismo, sí, del propio Marx, de la clase obrera y la lucha de clases. Claro que hay que entender bien qué significa lucha de clases, porque si alguien inicia la violencia de la lucha de clases, es el dominador. Que viene el campesino, se ofrece, le da un salario, pero no suficiente, y le absorbe gran parte de su trabajo en lo que se llama plusvalor. Es una violencia contra... Y por eso, ¿cómo explicar que el que produce la riqueza, que es el obrero, sigue siendo pobre? Algunos creen que porque el empresario es muy creador. No, el empresario, si es creador, es también empleado del capital. El verdadero dominador es el propietario del capital, que no inventa nada, pero que va reproduciendo su dinero. Lucha de clase. Pero llega un momento, aún en la teoría europea, en que se pone en cuestión la clase obrera. ¿Por qué? Porque el capitalismo central europeo empieza a poder primero ir pagando más salario al obrero del centro y llega hasta casi un pleno empleo en el estado de benefactor. Pero había un mundo que la economía y la política, y sobre todo la crítica de izquierda, no había considerado nunca, que eran las colonias. Las colonias no han entrado en la teoría. Y entonces se piensa siempre en Europa, y claro, usamos filósofos europeos, estéticos europeos, todo europeo, y desde ahí queremos interpretar la colonia. El mundo colonial es un mundo negado, es un submundo europeo. Mire, ya lo había pensado Cartago. Cartago, que era una gran capital semita, tenía más de 70 colonias. Y Aristóteles dice, en Cartago, como lo dirigía una plutocracia de comerciantes, enviaban los pobres a la colonia. Y entonces dice, Cartago eliminaba sus contradicciones enviando a los pobres a la colonia. Hegel dice eso tal cual en la filosofía del derecho. Zizek ni tiene ni idea, porque lee a Hegel desde Europa. Yo lo leo desde la periferia y me horrorizo lo que dice Hegel. Dice, el Estado absoluto es aquel Estado que tiene el derecho absoluto ante el cual los otros pueblos no tienen derecho. Hegel. Bueno, pero Hegel dice exactamente, y yo creía que era de Hegel, dice, Europa, llegó un momento en que había ricos, muchos, pocos, pero más ricos, y a un pueblo, muchos, pero más pobres. ¿Qué hacemos con los pobres? Los enviamos a la colonia. Repetí Aristóteles, no lo sabía hasta que lo encontré, y es Cartago. Pero Hegel piensa que Europa envía su contradicción a las colonias para que los pobres sean clases propietarias en la colonia, o es decir, la dominación de las colonias entra en el esquema hegeliano como el no ser. Ese tema es el que hay que empezar a mostrar, que el ser colonial es un modo de no ser. Y somos nosotros, los chilenos, los argentinos, los mexicanos. Y todavía nos engolosinamos repitiendo masoquistamente nuestra no existencia, repitiendo a los filósofos europeos. Derrida tiene un poco de concepto de la periferia, porque era un pied noir en Algeria. Judío, entiende algo, pero no hizo su pensamiento desde el África, ni el Magreb, ni nada. Zizek no tiene idea de lo que es el tercer mundo. Ahora es posible que venga a México el que tú nombraste. Badiou. Badiou no, tampoco. Rancière. Va a ir a hablar un poco.
de la política y la policía y cosas insignificantes de la política. Puedo decir realmente cositas que sí hay la dominación, como expliqué, y también pero yo lo distribuyo de otra manera. Claro. Pero él no sabe lo que es el ser colonial. Y es el 80% de la humanidad. Sí. Y además en un estado de dislocación completo. Entonces, cuando uno lee Mbembe, MB, Aquiles Mbembe, que es un pensador de Camerún, pero que hoy es profesor en Sudáfrica, que escribe un libro, La necropolítica. Y entonces, contra la biopolítica, estos de los que hablan de que la política es dominación sobre la vida, la sobrevivencia y la muerte, va a que la política es una construcción de la muerte. Y toma la esclavitud y hace un análisis de esclavitud impresionante. Y entonces dice, sí, el Shoah, lo que es el hecatombe de la Europa en el holocausto judío, es horrible, pero es más horrible porque es un blanco europeo que liquida a una élite intelectual y financiera y todo que estaba dispuesta a occidentalizarse completa como eran los judíos en Alemania. Los judíos no hacían guetos como en Polonia. Hay que ver qué trajes tenían en las sinagogas, qué intelectuales. Husserl era judío, el origen de la razón la evolución creativa. Bergson era judío, en fin, Marx era judío. Y claro, la muerte de esa gente mostró a la escuela de Frankfurt, que eran todos judíos, la irracionalidad de la modernidad, pero nunca pensaron en la irracionalidad de la esclavitud. Y miren qué notable, cuando discutimos con Levinas en Lovaina, 72, le dije, maestro, el holocausto, de acuerdo, además yo tengo una formación semita, aunque no soy judío. Pero es el pensamiento que más me viene, porque soy como un latinoamericano, casi como un judío, porque somos coloniales de segunda, como eran los judíos. Entonces me sirve por esa subcategoría, no la de los otros franceses. Le digo, pero usted, maestro, no ha pensado el tema de los esclavos ni de la conquista de América, que murieron millones de personas. Y me miró Levinas, era un tipo muy famoso. Me dice, eso tiene que pensarlo usted. Él no lo ha vivido, no podía pensarlo. Entonces no es que dijera, a mí no me importa. Yo no puedo pensarlo, no he estado en esa situación. Pero es como si me diera en las carreras de posta Claro. la continuación del proceso. Y dije, gracias, maestro. Y entonces ahora sale un Mbembe y hace un relato de la esclavitud impresionante. Dice, el esclavo está dentro de una caja de tortura. No es ni un campo de concentración, es mucho peor. Porque a los judíos le hicieron la ignominia total, pero en poco tiempo lo eliminaron, pobres. Y yo digo, el nazismo, mire el peligro de Trump ahora. Pero a los esclavos era mucho peor. Era un pobre campesino, humilde, trabajador en la sabana africana, que lo agarraban africanos para cambiarlos por armas y lo vendían a los portugueses católicos, a los ingleses anglicanos, a los dinamarqueses luteranos. Cayeron todos, los católicos y todos los protestantes. En contradicción a sus principios, agarraban gente y los vendían y los llevaban por el océano como animales, se les moría la mitad. Y los que llegaban en Cartagena de India lo ponían en una mesa y le tocaban los testículos y el útero para ver si estaban los dientes bien en salud, como a los caballos, y se lo compraba 2 monedas de oro, 3 monedas de oro, venta de animales. Y luego un afro se unía a una mujer, pero no podía ser su esposa porque una era vendida y el otro tenía una hijo, y el hijo a los 6 años era vendido. Era una cosa horrible, y cuando decían soy hombre, los metían en el peloriño, como todavía está en Bahía, y los azotaban. Es una caja de tortura, pero no los quemaron y se terminó la vida.
Durante 3 siglos lo torturaron. Y hasta 1888. Entonces yo le dije a Appel, maestro de Habermas, gran fundador de la ética, usted dice que los americanos, porque eran caníbales, eran salvajes, y eso lo descubrió un pensamiento crítico europeo. Digo, mire, el canibalismo había muy poco y era sagrado, por lo menos respetaban al enemigo y lo comían para obtener sus fuerzas y era ritual, tenía una racionalidad. Pero los esclavos, entonces Appel me miró y no me contestó. Pero después, una vez en un diálogo con Habermas en el seminario, Appel le dijo a Habermas, eres muy eurocéntrico. Y algo le quedó. Algo aprendió. Era peor la esclavitud que el canibalismo, y Europa no lo ha visto hasta hoy. Y tiene un africano que decírselo. Entonces, boom, el diálogo intercultural y en todos estos temas son fundamentales. Claro. Conversamos en la mañana de que por un lado podíamos entender que había un campo que era económico. Hay múltiples campos, está el campo político, el campo ecológico, y que todos los campos se van interrelacionando, ¿verdad? En ese sentido es que podríamos hablar de que, por una parte, en el campo económico podríamos entender que existe la clase obrera, que es, como se entendió en el marxismo del siglo XX, quizá como el sujeto histórico llamado a hacer la revolución. Sin embargo, aparecen otros conceptos como el concepto de pueblo, tal como la acuña, por ejemplo, Fidel Castro, donde ya se trasciende al campo de lo económico y donde de cierta manera el llamado a hacer los cambios sería este pueblo donde la clase obrera también pertenece a este pueblo. Me interesa que podamos conversar un poco de esta resemantización, porque sí, resulta que algunos dicen de que el concepto de pueblo es un concepto que está anclado en los años 60, en los años 70, sí, que no deberíamos volver a utilizarlo, y aparecen otros conceptos como el concepto de ciudadanía, por ejemplo. Pero es interesante, a partir de las 20 tesis de política y de las 5 tesis sobre el populismo, una propuesta de resemantización del concepto de pueblo. Es interesante que hay 4 pensadores que tienen respeto al pueblo. Digo, 4 pensadores argentinos que están en el exilio. Uno era porque murió hace poquito, Eduardo Laclau, que ha hablado de la razón populista. Ernesto. Ah, perdón. Sí. Ya se me confundió con Ernesto Cardenal. Laclau, que justamente dice la razón populista es la única razón hegemónica posible y la muestra como la privilegiada, pero habla de populismo, lo cual le permite hablar también de la Thatcher y hablar de Fidel Castro en la misma categorización. Entonces uno dice, ¿qué pasó? No estoy de acuerdo con él, pero sí muchas cosas de las que dice. Otro es Walter Miñolo, que era un lingüista que salió de Córdoba y estuvo muy en los movimientos populares, estudió en París, lo agarró la dictadura y se quedó en Duke. Y hoy es un creador del pensamiento descolonial. Yo estuve en el origen de su conversión, pero son cosas más privadas. Y el tercero, Ernesto García Canclini, que también ha trabajado el tema de la cultura híbrida y demás. Claro. Los 4 tienen respeto por el pueblo. Son argentinos. Algo tiene. Algo pasa ahí. Sí, en el sentido del peronismo. Es decir, la clase obrera está en crisis europea, porque en el fondo es lo que Lenin llamaría una aristocracia obrera. Tiene que luchar también por Europa y, sin darse cuenta, luchar contra el capital colonial que tiene obreros. Y ahora el Tratado de Libre Comercio, Trump, ¿por qué quiere romper el Tratado de Libre Comercio que no beneficia a México? Porque hay una desocupación blanca. En Chicago, en todos los lugares, los blancos están sin trabajo, pobres. Y esos blancos no pueden escuchar hablar de mexicanos ni del tercer mundo porque les quita trabajo. Vemos que hay una competencia. Y ya no es clase, sino que es algo más amplio. Claro. Y por eso sí, como tú dices, cuando Castro se dirige desde el momento de la revolución, no se encuentra prácticamente nunca el decir, camaradas obreros,
proletarios del mundo. Nunca. En el gran primer discurso de La Habana, en la primera página aparece 10 veces la palabra pueblo cubano. Pueblo es un concepto político, no exclusivamente económico. Pero a las ventajas de la clase social que es económica, la clase obrera nació con el capitalismo y moriría con él. Y la clase del siervo de la glef estuvo en la Edad Media y morirá con ella. Son los dominados de un sistema que no atraviesa los modos de producción. Pero el pueblo francés eran los galos que lucharon contra los romanos. Era la provincia romana. Fue después la cristiandad medieval y ahora es Francia. La historia del pueblo y la memoria del pueblo francés tiene 3.000 años. La clase obrera no puede tener más de 200 años y en algún lugar como en Perú ni había clase obrera. Entonces hubo una polémica de Ignacio Cerruti conmigo diciendo, no, Dussel es un populista porque él usa el pueblo y no la clase obrera. Desde Luis Althusser, un marxismo tradicional. Entonces yo me dije, ¿qué pasó? Y le debo agradecer porque me puse a estudiar a Marx. Yo me puse a estudiar a Marx ya viejo, no joven. O decir, había leído como todos bien y estaba simpatizando, pero no le había entrado. Le entré a fondo en el 82. Y entonces fui descubriendo de que sí, se podía hablar de pueblo, pero no tanto en la economía como en la política. Entonces, Gramsci es el que me ayuda ahí más, porque Gramsci dice en sus Quaderni di Carceri, que los tengo todos en italiano, y ahora vengo a Italia a dar una conferencia, dice, hay un bloque social en el poder, que era la industria del Mezzogiorno italiano del norte y los campesinos del sur. Pero esta bloque social histórico en el poder nunca logró dominar el sur y no fue hegemónico. Pero entonces construye el concepto de hegemonía de bloque histórico en el poder. Pero ¿cómo le llama lo otro? Le llama el bloque social de los oprimidos. Digo, eso está bueno. Es un bloque, no es una piedra. Un bloque así de cemento, de esto que se hace ahora. Yo le pego, ¡pum!, se hace 1000 pedazos. Entonces dice Mao, las contradicciones en el seno del pueblo. En el pueblo hay contradicciones, en la clase difícil. Entonces, pueblo es algo mucho más complejo, pero es una gran categoría política. Esa es la que construye las grandes culturas, es la que tiene una lengua, una estética. Claro que puede haber una estética obrera, pero es mucho más reducida porque en el fondo está co-creada por el capital mismo, porque la clase obrera es casi pura negatividad, aunque empieza a crear cosas nuevas, pero en tanto que cuenta con fuentes que el sistema no ha destruido y que son anteriores al capital. Entonces, una cosa es ser oprimido dentro de la totalidad y otra es tener exterioridad de la propia totalidad. Entonces los indígenas fueron dominados, metidos en la hacienda, pero antes en el sistema de la, ¿cómo se llamaba? Antes de la hacienda de... ¿Encomienda? ¿Qué decía? Encomienda. En las minas, en la mita, fueron dominados, pero ellos guardaban una lengua, guardaban una cultura. A ventaja de los pobres esclavos vivían en la tierra. Los esclavos fueron sacados hasta de su tierra, perdieron el sentido de la tierra, llegaron a una tierra abstracta en la que nunca habían vivido. Los pobres esclavos son los últimos. Ellos, en cambio, podían nombrar a sus nombres dioses sagrados en las montañas, en los arroyos. Entonces, guardaron una exterioridad que ahora se ha manifestado en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala. En el Distrito Federal de México hay 125 comunidades
con territorios en el Distrito Federal. Y la nueva Constitución les quiere reconocer derecho indígena y ahora el Estado Nacional le quiere eliminar esos puntos de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Si se les da un derecho, son 120 comunidades de pueblos originarios en el Distrito Federal que de pronto van a tener una autonomía interna extraordinaria. Bueno, esa exterioridad es parte del pueblo. Claro. El pueblo no es solo el oprimido, sino también el excluido. Pero en tanto excluido, no le destruyeron de todo. Las cosas que para el sistema moderno y económico, capitalista y liberal, no les interesaba. Se lo dejaron. Bueno, que hablen su lengua, que tengan su modo de producción, que tenga... Y eso es justo lo más importante que ahora van a poder aportar. Pero el pueblo es el bloque social de los oprimidos, no solo las clases. La clase obrera es parte. Y la clase campesina, pero el indígena no es campesino, claro, es otra cosa. Y también hay marginales ahora que están creando una cultura marginal. Entonces, todos estos grupos son grupos dominados, pero no de clase, no responden solo al concepto de la economía, es más bien cultural en un sentido así a lo alemán como totalidad. O es decir, tienen implícitamente un sistema político de gran participación, no desarrollado, económicamente de uso común, no propiedad privada, de decisiones culturales desde una tradición distinta. Son toda una cultura. Entonces, pueblo, en el sentido estricto, sería el bloque social. Pero también yo puedo decir el pueblo chileno, todos los chilenos que han nacido en el territorio. Y si lo considero de esa manera, también la burguesía dominante y extranjerizante es parte del pueblo. Entonces lo que he descubierto que la categoría lógica que me permite con precisión definir pueblo es la analogía y no la univocidad. Claro, y ahí es donde se producen... La analogía hace que un ovoide, una figura ovoide, coincida con otra ovoide en una parte, pero hay una distinción analógica y algo común. Entonces, el pueblo como bloque se vuelve contra el antipueblo propio, que es el bloque social, el bloque político en el poder. Y eso crea entonces una ruptura dentro del concepto de totalidad política. Pero esto es notable, lo plantea Pablo de Tarso. Y dice, este es mi pueblo y este no es mi pueblo. Y entonces Agamben aquí dice, hay un concepto de pueblo muy rico en Pablo de Tarso. El pueblo que se juega por sí mismo y aquel que traiciona. Entonces, después hay un sentido populista. Entonces hay muchos sentidos que, claro, eso es lo que hacía que parecía muy ambiguo y por ambiguo inaceptable. No, es analógico y cada analogado tiene una definición distinta. Hay una que para mí es el analogado principal. Es el bloque social de los oprimidos, que si hay una potencia que organiza un sistema, pero cuando en su decadencia surge un pueblo que ahora tiene hiperpotencia. Y ese concepto no lo tiene Agamben. Y tengo un alumno que ha hecho una tesis muy bonita sobre la hiperpotencia. Estamos trabajando esos temas ahora. Claro. La hiperpotencia de un pueblo, que dése cuenta, la conciencia histórica de un pueblo es milenaria. La conciencia crítica de la clase obrera dura la modernidad capitalista. No puede irse para atrás. Entonces, es muy importante la conciencia para sí del obrero, como decía Marx, pero la conciencia del pueblo es infinitamente más anterior. Y ahí es donde se da toda la cultura, y ahí se da la música, y ahí se da las expresiones estéticas y todo. Sin ese concepto nos quedamos con algo ridículo. Claro. Justamente para cerrar, porque nos quedan 5 minutos, solo 5 minutos. Última pregunta. Es que los estudios culturales, de cierta manera, han posicionado una dicotomía entre cultura de masa versus cultura popular. Pero la cultura popular lo han entendido como este concepto de pueblo indiferenciado. Es decir, como aquella cultura que no ha sido mediada por los medios de producción masivo y que tendría un anclaje en lo folclórico. Lumpen.
Claro. Sin embargo, a partir de esta resemantización, ¿cómo podríamos entender la cultura popular? Y esto en los pocos minutos que ya nos quedan, porque... No, ese tema lo planteó Negri en su primer libro, Imperio. Dijo, multitud, no pueblo. Justo es lo que yo digo en contra. No multitud, sino pueblo. La multitud, como se expresa, es una multitud. Y es un concepto también en griego de las masas, y que Hegel despreciaba. Pero paradójicamente, la palabra folk, Hegel la tomaba muy en serio, pero era imperialista, racista. Y cuando yo en el diálogo con Apple le hablé de pueblo, se le pusieron los pelos de punta. Digo, ¿usted es un fascista? No, no. Yo estoy hablando de Marx, porque Marx dice que cuando el siervo de la glef, de la espada medieval, sale del feudo y no llega a la ciudad, entra a un lugar de nadie. No es ni siervo ni obrero, y está en el aire. Y entonces Marx tiene expresiones en la acumulación originaria. Dice, Europa se pobló de masas, de grupos, de pobres. Y dice, de pueblos. Justamente la palabra pobre ya no es clase. Y lo que descubrí que en Marx tiene 3 significados la palabra pobre. Le dice pauper ante festum, in festum, post festum. Un pobre antes de la fiesta es el que viene del campo, de la nada. Pero es pueblo francés, aunque sea un lumpen francés. Y es el cara a cara con el que tiene dinero. Y ahí funciona Levinas. El que tiene dinero lo compra, no lo considera como un otro, lo mete en el capital. Pero ese meter al pobre en el capital lo hace clase obrera, pero no era antes. Pero no ha dejado de serlo, porque si es un indígena ciega hablando una lengua que al capitalista no le interesa. Entonces, una cosa es la dominación y otra la exclusión. Esa no lo tenía la filosofía tradicional, es filosofía de liberación. Y entonces el pobre post-festum es el que ya dice no lo necesito. Y todos los marginales. Entonces los marginales empiezan a abundar en la ciudad, ya no tienen más trabajo, son nietos desocupados, viven ilegalmente. Y estos pobres, para Marx, eran lumpen, no eran sujeto histórico, ahora lo son. Caracas se baja sobre la ciudad y la rompe, y esos son los que ganan las elecciones. O es decir, el marginal empieza a ser sujeto político y empieza a crear cultura. Entonces tenemos una situación muy interesante de decir, necesitamos la categoría pueblo política, pero cuidado, hay un pueblo captado de derecha y es el populismo, y ahí es donde falla Laclau, porque no distingue entre lo popular y el populismo. Y eso es lo que yo expuse en Bolivia, y estaba al lado García Linera. Y en ese diálogo, él más bien defendió la clase obrera. Y yo después le dije, estás todavía muy ortodoxo. Y ha cambiado. Y si no cambia, lo van a sacar. Pero el pueblo no es el sujeto, yo le llamo el actor colectivo de la transformación histórica, con una memoria muy superior a la clase obrera, a la que yo nunca negué, como me lo criticó Ceruti. No era clase o pueblo, sino la articulación de la clase como categoría esencial de la económica dentro de un concepto político mucho más rico. Y ahora entonces Fidel Castro dice pueblo, y dice pueblo, cuando de lucha se trata, eso es la política, y dice el pueblo cuando crea en algo, cuando crea en alguien, pero sobre todo cuando crea en sí mismo. Entonces digo, atención, en algo yo pienso que es la utopía, la teoría. En alguien, sí señor, el liderazgo. Y ahí está Walter Benjamin para hablar de un mesianismo materialista. Todos los marxistas dicen, mesianismo, no me mete usted la religión aquí. Sí señor. Y eso es lo que Mariátegui decía, no me basta Marx, tengo que tomar el impulso de los revolucionarios que toman
el compromiso político como una militancia cuasi religiosa. Y es lo que nos falta. Hay que promover el liderazgo de los jóvenes, no que haya uno, que haya 1000 líderes. Sí. Líderes mesiánicos en el sentido de servidores de un pueblo y no que tomen a la política como una instrumento de enriquecimiento. Claro. Hay que decir, señores, entreguemos la vida por nuestro pueblo. Y si usted es universitario, ¿quién le pagó los estudios? ¿Es gratis? Ah, bueno, no es gratis. Tiene que ser servidor de su pueblo. Si va a una privada, pues hágase un proyecto privado. Y lo que quieren hacer es eso. Privatizar la universidad para que todas tengan un proyecto individualista y nadie se preocupe por el pueblo. Claro. Se queda sin líderes, muerto. Hay toda una historia a rehacer. De todas maneras. Bueno, pues con esto acabamos la entrevista. La verdad que quedan, claro, un montón de temas. Quedan como 8 preguntas en el tintero, pero no importa. Igual te queríamos agradecer el tiempo y esta lucidez también para poder hablar de estos conceptos y bueno, seguiremos por el camino, por la lucha. Muy bien. Bueno, gracias, Gracias por la pregunta.